Desafortunadamente, como decía Jesús Vargas, falta todavía escribir la historia de Chihuahua, sobre todo la historia de la revolución. Hay muchos puntos que no se han aclarado, habría que investigar por qué Orozco se unió a Victoriano Huerta. Habría que ver que al mes de que llegó aquí Pascual Orozco, que entró aquí a este recinto, aquí en la puerta se le entregaron las llaves de la ciudad, había una valla inmensa desde la entrada, por nombre de Dios, hasta aquí. Tuvo el mayor recibimiento Pascual Orozco. En México, cuando fue invitado de Madero, también en México recibió más honores que Madero. Entonces, creo que sí habrá definitivamente que analizar la historia que no está todavía escrita. Aquí en la Casa Chihuahua está actualmente una exposición muy interesante de la Revolución y ahí está uno de los telegramas cifrados, que es una joya ese telegrama, porque se ve cómo diseñaban los telegramas para que no cayeran en manos del enemigo. Yo no quisiera extenderme más respecto al libro, porque pues ya en esta brillante exposición tanto de Fernández Vaca como de Jesús Vargas Valdés, y para no cansarles, y si les platicamos la película, pues luego ya no compran el libro, así es que lo compren. Yo les garantizo que es muy ameno, porque no requiere de mucha explicación. Los mismos telegramas que están colocados de una manera cronológica, nos hacemos de cuenta que estamos leyendo el periódico de cada día que nos va dando las noticias. Desafortunadamente los telegramas guardan silencio a finales de diciembre, ya no aparecen los siguientes. En ese tiempo José María Ponce de León era oficial mayor de gobierno y a veces hacía funciones de secretario de gobierno, y conforme llegaban los telegramas, cifrados desde luego, se traducían, se maquinaban y se le enviaban al gobernador. En ese tiempo, acuérdense que nada más tenía 2 pisos el Palacio de Gobierno. En 1941 este edificio precioso se quemó. Aquí en el sótano, ahí por las escaleras había una entrada, y había una parte aquí de archivo y otra ahí atrás, en estos espacios atrás de las escaleras. En junio de 1941, un domingo, empezó el incendio precisamente ahí. Sabemos por qué, porque ahí estaba la mayoría de los documentos que empezaban los ejidos a transformarse, y entonces pues todo el mundo quiso destruir esos documentos pues para ampliar sus propiedades. Lo más terrible es que ahí se quemó la historia de Chihuahua. Todos los documentos desde la colonia hasta 1941 quedaron destruidos. Los poquitos que se salvaron se llevaron a los sótanos del entonces Teatro de los Héroes, aquí en Aldama y 11. Y en 1953 un fanático, un demente, lo incendió. Dicen los testigos que cuando los bomberos tuvieron que horadar las paredes, salían los documentos flotando en el agua aquí por la calle 11 rumbo al río. Documentos preciosos. Mucha gente los recogió, se los quedó. Todavía lo que quedó fue pasado aquí enfrente al Instituto Científico y Literario, y no sabemos qué pasó, pero ya no existe. Total que la historia de Chihuahua desapareció de la noche a la mañana. No quisiera retirarme sin comentar. Ahorita citaba a Reitesel Mendoza, Jesús Vargas, un joven muy inquieto que el año pasado ganó el premio Chihuahua precisamente con un trabajo valiosísimo. Precisamente tengo el orgullo de decirles que parte del material de este libro forma parte del acervo que él utilizó y que muy
¿cómo se dice? Generosamente lo cita él, porque es un joven, va a dar mucha guerra, Rey de Ser Mendoza. Ya muy pronto les presentará ese libro que acaba de editar, Los Cazadores de la Sierra, que a mí me fascinó, y en él utiliza muchísimo material, sobre todo de testimonios. Se ha dado tiempo a visitar a cuanto familiar vive todavía, de esos personajes que nunca hemos rendido homenaje. Quiero decirles que Praxedis Gilberto Guerrero, que citaba Jesús Vargas, empezó en 1908 en el área de Palomas, Casas Grandes, Juárez. Él murió en el ataque a Janos en diciembre de 1911. En los años 30... El 30 de diciembre del 10. El 30 de diciembre del 10, exacto. En los años 30, Rodrigo M. Quevedo, que era su compañero y que fue compañero en ese ataque, en ese tiempo gobernador, ordenó que se rescataran esos restos. Se trajeron aquí a Chihuahua, se le rindió homenaje y se declaró benemérito del Estado. Van a creer ustedes que se depositó la urna, porque ya eran restos, en el Panteón de Dolores, ahí en la Capilla de Dolores. Se acabó el protocolo y todo el mundo se vino a su casa. Pasó la hora de la fotografía, se vino a su casa y ahí duraron 2 años, olvidados los restos. Si no ha sido por unos viejecitos de los veteranos de la Revolución que fueron a recogerlos en 1938, me parece, 2 años después. Oiga, queremos sepultar a Praxedis Gilberto Guerrero, pues ahí está, se lo llevaron. Ahí está su tumba olvidada en el Panteón Municipal. Debería estar inscrito con letras de oro en las placas de honor del Congreso, puesto que es un benemérito. Hay un decreto que así lo hace. Entonces todavía faltan muchas cosas de esclarecer. Y qué bueno que sea ahora en el centenario de la Revolución. También tenemos otros personajes, como Francisco Manrique, que murió en Palomas cuando atacó Praxedis G. Guerrero con 12 gentes. Atacaron Palomas, ahí lo dejaron malherido. Él dio otro nombre, pues que Otilio Montaño, Otilio Madrid, que eran asaltantes, no dijo que eran guerrilleros, él dijo que se llamaba Otilio Madrid. Praxedis Guerrero habla de él y dice que ahí Paloma se debería de llamar así, Francisco Manrique, los dos guanajuatenses. Y en Pedernales, ahí está, un monumento que nada más los familiares de algunos de ellos, de la gente de Daniel Rodríguez, hicieron un pequeño monumento en los 70s. Pachíniva no participó, pese a que ahí quedaron casi 80 gentes de aquella área, de Namiquipa. Entonces, hace falta ese monumento que a mí me gustaría aquí en este foro que quedara ya establecido el monumento al revolucionario desconocido que precisamente el licenciado Fernández Vaca propone. Todos estos personajes que no han sido esclarecidos, cuando menos exista un monumento. Pero no como el de la salida aquí a Cuauhtémoc, que está ahí un monumento de los hermanos López, y eso nomás se lo dedicaron a Martín López, ignorando que fueron 3 los López de ahí del Charco, y no se sabe ni para qué se hizo eso. Yo les agradezco mucho su atención, espero no haberles cansado, y pues qué grato que aquí precisamente en este lugar tan sagrado en donde fueron ajusticiados los héroes de la independencia, hoy que estamos también conmemorando el bicentenario de la independencia, aquí en este lugar es en donde cayó el padre de la patria, el 30 de julio de 1811, y qué emoción que esta tierra se haya bendecido con la sangre del autor de nuestra nacionalidad. Les agradezco mucho pues su atención. Muchas gracias.